Bienvenidos a todos una vez más a un nuevo vídeo de la Academia Santo Domingo. En este vídeo, dedicado a hidráulica para ingenieros, vamos a especificar y vamos a hablar de canales. Bien, los canales vamos a ver qué son, los tipos que hay y luego hablaremos un poco de lo que he puesto en estas pizarras. Vamos a hablar del resalto y del tipo de curvas de canales, enfocado sobre todo a ingenieros hidrológicos, hidrología, hidráulica, ¿de acuerdo? Obras hidráulicas, aprovechamientos, etcétera, todo lo que tenga que ver. Empezamos primero con el concepto de canal. ¿Qué es un canal? Un canal pues es un conducto por el que pasa agua y normalmente es infinitamente largo en proporcionalidad con respecto al ancho, por eso se llama canal. Bien, nosotros tenemos que a lo largo de la historia hay pues miles de experimentos de canales desde el principio de la humanidad, ¿de acuerdo? De hecho, un río puede ser considerado como un canal infinito. Y luego las conducciones que a lo largo de todas las civilizaciones han hecho para poder vivir a través del agua de los ríos en las ciudades o en zonas más remotas, romanos, mesopotámicos, etcétera, son canales, ¿de acuerdo? Con el tiempo y con el desarrollo de la ingeniería y la tecnología, pues hemos descubierto cómo optimizar estos resultados y cómo empezar a hacer un cálculo efectivo de canales para que no se nos salga. Ya sabemos cómo el tipo de revestimiento, sabemos el tipo de sedimento que va a haber en cada río, en cada conducción, etcétera, para poder aunar esos esfuerzos y conseguir una mayor efectividad a la hora de diseño de canales, bien sea en una explotación agrícola o en una plantación, o si tenemos que hacer una presa o un azud o tenemos que proyectar cualquier tipo de cosa. Cuando hablamos de canales, siempre vamos a hablar de conducciones en régimen o lámina libre. Bien, vamos a hablar de lo famoso, el número de Reynolds, que hemos hecho cientos de ejercicios, que el número de Reynolds no deja de ser la relación entre las fuerzas de viscosidad y las fuerzas de inercia, ¿de acuerdo? Tenemos una velocidad media, tendríamos un radio hidráulico y tenemos lo que llamamos la viscosidad cinemática del agua, que en este caso pues podemos hacerlo como hemos hecho en ejercicios de física siempre, sistema internacional, hexagesimal, ¿de acuerdo? O el técnico, son los tres. Siempre recomendamos hacerlo en sistema internacional y con 2 a 3 decimales también cuando estemos calculando cosas. Luego, tipos de canales, voy a ir rápido, ¿vale? Porque todo esto lo hemos visto en cursos, lo hemos visto en los seminarios, etcétera. Tipos de canales. Primero vamos a hablar de la forma y el tamaño que tiene que tener y sobre todo la pendiente de fondo, que es lo que vamos a ver aquí, lo importante, la chicha de los canales. Un canal prismático en este caso es un canal que tiene una forma, un tamaño y una pendiente de fondo que en este caso pues los primeros que vamos a ver o que hemos visto en el tema son constantes, ¿de acuerdo? La pendiente es constante y luego vamos a ver una serie de ejercicios, como tenemos aquí en estas 3 pizarras, que ya no tenemos ese fondo constante y la sección de ese canal va en tramos. Sobre todo este tipo de canales los utilizamos cuando diseñamos una presa, cuando diseñamos un azud, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con diferentes secciones, o bien tenemos ya las secciones hechas y se nos encarga pues un revestimiento, una optimización de cuál es la corriente de flujo que tiene que pasar, etcétera, ¿vale? Volvemos al tema de tipos de canales, pues podrían ser prismáticos, por ejemplo. En este caso sí tienen pendiente y fondo constante, no prismáticos en este caso que cambiarían con el tiempo, utilizaríamos metodología numérica, etc. Contorno rígido, por ejemplo, que serían canales de contorno no deformable, geometría transversal, rugosidades, etc. Todo esto también, por ejemplo, un emisario también, ¿vale? Pues no deja de ser una longitud, pues una especie de tubería enorme, ¿de acuerdo? Para sacar, en este caso por pendiente, por gravedad, pues las aguas fecales o las aguas negras, que todo esto ya lo vimos también, los tipos de canales abiertos, cerrados, etcétera, en el tema de depuración y saneamiento, ¿vale? También tenemos canales que tienen fondo móvil, es decir, que se conforman debido a un flujo en un proceso continuo, que existe una erosión y que existe un tipo de sedimentación diferente, llámese ríos o llámese canales no revestidos. Cada confederación hidrográfica pues tiene también una serie de canales que dependen de ellos, su mantenimiento además y luego pues su adecuado uso, ¿de acuerdo?
el trasvase, por ejemplo, todos los trasvases en la zona esta de Murcia, pues los que tenemos, el Tajo, el Ebro, etcétera, pues todos van con canales también que van desde el río hacia la distribución de ellos. Vale, luego vamos a hablar de qué es el fondo móvil. El fondo móvil, en este caso, se conforma debido al flujo o el proceso continuo de erosión y de sedimentación. No nos olvidemos que tenemos toda pues una metodología en recursos hídricos que vamos a hablar de cómo con estadística, con los métodos estocásticos, vamos a estudiar ese flujo y esa sedimentación de canales desde el punto de la optimización de costes, porque como ingenieros lo que se nos encarga cuando nos encargan un proyecto es que salga pues lo más eficiente posible, es decir, que sea bueno, bonito y barato, las 3 Bs, ¿bien? Porque si no cualquiera puede hacer un canal, ¿de acuerdo? Pero esa técnica que todos hemos estudiado y que sabemos, deberíamos de saber aplicarla para precisamente ese ahorro de costes. La resistencia de flujo, en este caso, esto también lo vimos en clase, viene dada por el sedimento que transporta, el tipo de geometría y luego la interacción que habrá en ese tipo de flujos dependiendo de 1000 factores, ¿de acuerdo? El nivel de las aguas, la suciedad, el nivel de los materiales, que no es lo mismo, por ejemplo, si estamos haciendo o si estamos participando con Repsol en una tubería también o en un canal que va pues a transportar fuel oil o petróleo o lo que sea, ¿de acuerdo? Que si estamos hablando de un canal de agua, pues no es lo mismo, ¿vale? Los grados de libertad, pues hablaríamos de parámetros como la I, o sea, la profundidad, la longitud, o sea, vamos a hablar siempre de las geometrías de los canales con respecto siempre a lo que es la inclinación de ese canal. Luego vamos a hablar rápido porque esto es muy largo, ¿vale? En clase ya lo hemos visto todo, pero es un repaso que ahora os mandaré el enlace para quien quiera de cara a los exámenes finales de febrero, pues se lo mire, ¿bien? Vale, vamos a hablar de los flujos permanentes, que sería cuando el tiempo no tiene variación, en este caso, flujo uniforme o gradualmente variado, espacialmente variado, etcétera, que nosotros ahí pues es pues con secciones cuadradas, ¿de acuerdo? Normalmente tienen la misma sección, la misma pendiente y van bajando. Entonces a partir de ahí hacemos ese cálculo de canales y luego vamos a hacer los otros canales, o es el otro cálculo cuando tenemos regímenes no permanentes, que tenemos una variación o bien del flujo o bien de las condiciones de contorno de las tuberías o de del formato de la aritmética de ese canal. Luego también hablaríamos de cuál es la utilización de ese canal. No es lo mismo si tenemos una compuerta de una presa, que tenemos un cierre rápido, si tenemos que diseñar unas rejas de fondo, porque estamos hablando de un aliviadero, de una presa, y vamos a ver también, o una FUD, ¿vale? Esto lo vimos también en clase, hicimos un estudio de una confederación hidrográfica y vamos a ver también cómo se manifiestan esos saltos de agua y cómo variará ese flujo en nuestro canal y luego también las variaciones que nos someten. Cuando hablamos de fricción interna en un canal, vamos a hablar también de las partículas de rozamiento, que eso nos lo da las ecuaciones de contorno. Tenemos toda una serie de asignaturas matemáticas en ingeniería para estudiar todo esto, ¿de acuerdo? Tenemos también que estudiar cuáles son las pérdidas dependiendo de la ley de Newton, del gradiente de la velocidad, de los fluidos ideales, del tipo de viscosidad y de las fricciones que tenemos. Cuando estudiamos también la ecuación de Bernoulli, hablaríamos también de la ecuación de Euler y la ecuación de Newton. Todas son derivadas una de la otra. Esto lo vimos también en las clases de derivadas parciales de varias variables y cómo con el concepto de lo que es la aceleración mecánica vamos a estudiar la variación del flujo tanto permanente como uniforme y la aceleración de Euler y cómo se produce. Vimos los laplacianos, los diferentes tipos de variables en x y z y cómo a partir de ahí, de acuerdo, estudiábamos también, no llegamos a ser coordenadas esféricas, pero sí calculamos en cada zona cuál es la variable. Hablaríamos también luego de los factores de corrección y distribución de velocidades o bien el llamado coeficiente de Coriolis, ¿vale? Que no, os recordando, esto lo vimos en clase, era el alfa es igual a la integral doble del lambda por la u al cubo y por el diferencial del área y todo esto iba dividido por ese lambda, por la u mayúscula y u al cubo y por h. Todo esto, repito, estas fuerzas equivalentes vienen también del teorema de Bernoulli, de la inercia, de la gravedad y la fuerza de presión. En este caso, en este tipo de estudios de casos específicos de canales, no intervendría la viscosidad, no interviene la capilaridad, no interviene la tensión superficial del material.
las limitaciones, cuando estudiamos en este tipo de canales, vamos a hablar en este caso de fluidos ideales, incomprensibles y además que sean homogéneos. Y luego estudiábamos desde el punto de vista de la hidrostática lo que es la carga piezométrica de la sección. Normalmente empezaríamos siempre, bueno, normalmente no, se puede empezar con una sección cuadrada o circular o trapezoidal, son las tres básicas que hemos visto en los modelos del examen. Pasamos luego todas esas, que no deja de ser la h es igual a p partición de lambda más la z, que sería, ¿vale? Y luego en este caso que es el fondo, y luego a partir de ahí pasaríamos a derivar las ecuaciones de Euler y pasaríamos a aplicar la ley general de la hidrostática. Cuando hablamos de condiciones de contorno, también tendríamos que ver ese ángulo, si estamos hablando que el fluido entraría en contacto con el contorno, que tiene que tener la misma velocidad de contorno y que además el ángulo, que normalmente son 90 grados si estamos hablando de un triángulo equilátero, por ejemplo, ¿vale? Y que ya cuando tenemos una sección circular, pues hablaríamos también de que ese radio va variando dependiendo de la altura del agua. Esto también lo vimos en clase y esto se calcularía con ecuaciones parciales, ¿de acuerdo? Derivadas parciales, hacíamos ecuaciones diferenciales, cambio de variable y luego sabríamos si patina o no el fluido, pues con ese momento en este caso, ¿vale? Con el diferencial respecto al infinito. Otra cosa importante, hablaríamos de la energía, en este caso ya llevo 11 minutos y no quiero hacerlo muy largo este vídeo, específica de la solera, el fondo del canal. Esto lo vimos en clase, que nosotros lo llamaríamos con la letra alfa, ¿vale? Y nosotros, esto variará también dependiendo del diseño hidráulico del canal, que si es cuadrado, por ejemplo, pues alfa igual a 1, si no, pues derivaré o integraré dependiendo también de la geometría de ese canal. Y luego a partir de ahí calculo lo que llamamos el principio del mínimo esfuerzo. Es decir, cómo puedo transportar un flujo con un mínimo energía a través de un calado crítico, ¿de acuerdo? Esto es realmente pues la ley de la ingeniería de los canales más fácil. De ahí ya sacaríamos, ¿vale? A partir del calado crítico, que es lo que vamos a ver ahora, ya sacábamos por la ecuación que sería la raíz cúbica, por ejemplo, del caudal al cuadrado partido por la gravedad, que sería lo básico. Entonces, a partir de ahí, que bueno, no lo estoy viendo, en esta pizarra, esto ya lo vimos en clase el otro día, ¿vale? Lo que hemos apuntado, porque es un refuerzo solo este vídeo, ¿bien? Es un recordatorio que dependiendo del calado normal y el calado crítico, vamos a tener una serie de curvas u otras para definir el tipo de canal. Y a partir de ahí, nosotros elegiremos cuáles son las curvas superiores y las curvas inferiores que vamos a aplicar para calcular ese canal, ¿de acuerdo? Esto lo explicamos también en clase. En este caso, trabajaríamos en principio con canales rectangulares y a partir de ahí vamos a calcular pues las diferentes características geométricas del canal. Vamos a recordar que es el número de Froude. El número de Froude es un parámetro que nos habla de lo que es el flujo. El flujo en este caso es igual a la fracción entre, o la división entre las fuerzas de inercia a partir de la fuerza de gravedad. En este caso, no sé si os acordáis que hacíamos una gráfica, que la tengo que tener por aquí pintada, la tengo ahí. En este caso, es esta gráfica que tengo aquí, ¿vale? En esta gráfica que teníamos aquí, que la vimos en clase, ahí, bien, hablábamos también de las horizontales y las verticales, donde nosotros aquí teníamos lo que es el caudal, en este caso el calado crítico, y aquí tenemos, ¿de acuerdo? En este caso teníamos el calado crítico y nosotros tenemos aquí el subcrítico, con el caudal constante. Entonces, dependiendo de si teníamos aquí el parámetro que nos indica el tipo de flujo, nosotros vamos a decidir si en este caso la pendiente va a ser pendiente suave cuando el calado normal sea mayor que el calado crítico, ¿de acuerdo? O pendiente fuerte en el caso contrario, es decir, nosotros tenemos que el pendiente fuerte será cuando el calado crítico sea mayor que el calado normal o el calado uniforme, ¿de acuerdo? Y luego hay un tercer caso que también vimos en clase, que las dos pendientes son iguales. La pendiente, en este caso el calado crítico es igual al calado normal. En este caso se igualarían las ecuaciones y se saca. Insisto además en este gráfico, ¿vale? Que esto lo vimos en clase, que nos habla del régimen, aquí está, ¿vale? Que simplemente es una horizontal y una vertical,
con respecto al tipo de curvas que existen entre el calado crítico, ¿de acuerdo? Y el calado normal, que lo tenemos en horizontal, es la X y la Y. En este caso, entonces tendríamos a la derecha, en este caso el calado crítico, aquí está el calado normal, y como las curvas va del punto 1 al punto 2, que no deja de ser una curva, y cuando toca las ramas de esa parábola, cómo se hace, ¿de acuerdo? Si la rama va hacia arriba, hacia abajo. Esto lo veíamos en bachiller cuando estudiábamos funciones pues parabólicas, ¿de acuerdo? Nosotros a partir de ahí vemos cómo rompe la rama, y si va horizontal o vertical, pues tendremos que, en este caso, la pendiente será suave o la pendiente débil. En este tipo de ejercicios, según los exámenes que vimos de clase, vamos a tener que saber utilizar, que es lo que hemos puesto aquí, la familia de curvas, ¿de acuerdo? Que nos define el tipo de curva que vamos a utilizar en cada canal. Esto lo vimos dependiendo de las secciones. Es decir, tendríamos que dibujarnos pues una especie de canal que son 3 líneas paralelas. En este caso hacemos líneas horizontales y verticales que representan lo que es el suelo de ese canal, y una vez que ya las tengo definidas, siempre vamos a trabajar con familia de curvas. Las familias de curvas, las más fáciles, bueno, es decir, no, las más primeras que vemos, perdón, son las suaves. Las curvas suaves son las que tienen ligera inclinación. Cuando las curvas suaves siempre va, la S1 iría arriba, la S2 va en medio y la S3 va hacia abajo. El truco está en saber que entre la S2 y la S3 forma una parábola. Nosotros aquí lo que rompemos es el eje de la parábola para que luego en los ejercicios del examen sepamos poner la condición de esta parábola, y si el ejercicio que nos dará el profesor tenemos que definir la curva de ese canal, sabemos de qué tipo de familia es, definimos si es fuerte o si es débil o si son iguales, crítico igual a normal, a través de estudiar, repito, el calado crítico y el calado normal. ¿Bien? Entonces es de vital importancia porque doy por hecho que ya sabemos continuidad, doy por hecho que sabemos Bernoulli, doy por hecho que no sabemos las fórmulas del área eficaz, del perímetro mojado, etc. Y vamos a estudiar, ¿vale? Que es lo que nos está viendo esta semana, los exámenes del tipo de curvas de canales que vamos a utilizar para cuando estamos haciendo el diseño de los canales. ¿Bien? Y vuelvo a decir, el truco estaría en saber que siempre cuando tenemos en este caso las curvas suaves, pondríamos las 3 líneas y va S1 y S2 y S3 que forman siempre lo que es una parábola horizontal, y S1 siempre va hacia arriba, ¿vale? Y ya dependiendo, también importantísimo, que primero el más pequeñito sería el crítico y el grande sería el canal normal. Y el crítico en este caso tendremos que saber cómo va dependiendo del ejercicio. Si S1 y S2 y S3 tienden al caudal, a calado uniforme, cortamos perpendicularmente y en ese caso veríamos el caudal crítico cómo forma esa familia de curvas para definir el ejercicio. Bien, estos son los exámenes que vimos. Luego tenemos la segunda familia de curvas. Me la está tapando el flexo, pero quito el flexo. La segunda familia de curvas sería esta, ¿vale? Las que tienen pendiente fuerte. Aquí irían al revés. Es decir, en este caso tenemos que el caudal crítico sería el que va arriba, va a la rebanada entera, ¿vale? Y sin embargo el caudal, en este caso el crítico, y el normal sería el que va abajo. Y en este caso no va F1, F2, F3, ¿vale? En este caso las que forman la parábola horizontal sería la F1 con la F2. Recordar que arriba en las lentas, en las suaves, era S2 con S3. En este caso F1 y F2 van juntas y F3 iría al revés, como que sale de la parábola, ¿de acuerdo? Es como dibujar pues una especie de ballena, ¿vale? Entonces, el diferencia sería que en este caso, bien, nosotros tendremos también que en este caso el caudal crítico es más grande que el caudal, en este caso normal o uniforme, me daría igual, ¿vale? Y luego tendríamos ya definida la pendiente fuerte. Las curvas de pendiente fuerte serían F1, F2 y F3. Importante. Luego, el tercer caso, que lo hemos puesto aquí porque no me cabían más pizarras, ¿vale? Lo tenemos aquí, wow, aquí. En este caso, bien, tenemos el caso 3. El caso 3 sería, tenemos las curvas donde el caudal crítico y el caudal uniforme hemos dicho que se igualan. La ecuación queda exactamente igual. Cuando la ecuación queda exactamente igual, en este caso la pendiente, ¿vale? También la dibujamos hacia abajo, en este caso vertical hacia arriba un poquito, esta pendiente sería suave y ya lo hacemos. Entonces, luego vamos a estudiar el caso 4 en este caso,
que sería el caso donde yo tengo un resalto hidráulico, que es el caso más importante porque teníamos una fórmula especial, que es la fórmula de los calados conjugados, que es la que voy a jugar para definirme dónde pongo la curva y cuál es ese resalto hidráulico. Bien, en este caso vimos además dos parciales de años anteriores que habían puesto este tipo de examen, donde el resalto hidráulico, que está aquí, viene de una curva S3, ¿vale? Donde en este caso especial donde hay salto, es decir, un salto es el resalto hidráulico. ¿Y cómo lo voy a definir? Bien, nosotros tendríamos aquí pues el agua viene por aquí, el agua viene con muchísima pendiente fuerte y pasa a una pendiente suave. Por ejemplo, la salida pues de un aliviadero, de una presa, por ejemplo, se me ocurre, ¿vale? Porque tiene bastante velocidad cuando hay un resalto. Y siempre tiene que ser este caso, de pendiente del régimen a pendiente, ¿vale? De fuerte a suave. Y de fuerte a suave nosotros tendríamos que enlazar o que buscar qué curva me va a generar lo que es este salto de agua. Y este salto de agua sería, en este caso, el caso 4, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que el caso 3 es cuando son iguales, el crítico y el normal son exactamente iguales, pues igualaríamos las dos ecuaciones y chimpún. Bien, el caso 4 es el más interesante, que hay un resalto hidráulico y tenemos una fórmula especial solo para el caso 4, que sería el de caudales conjugados, que está aquí. Bien, es esta. El H1 partido entre H2 es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Freude del 2, ojo, al cuadrado menos 1. Y también la fórmula está al revés, porque dependiendo de cómo vamos a coger el caso, podríamos tener, o tenemos que resolver, primero sería el H1 sobre el H2 y luego el H2 sobre el H1. El truco del truco está que siempre que pongo el 2 abajo, el número de Freud que tengo aquí es el de abajo. Y cuando pongo el 1 abajo, el número que tengo aquí dentro de la raíz sería también el del 1 menos 1. Todo esto lo vimos en clase, pero dado que tenemos que hacer el repaso y tenemos el parcial, he creído conveniente hacer un mini vídeo de, no sé, 10, 12, 15 minutos, ¿vale? Nos vemos, estudiar mucho, chao.